Damos la bienvenida una vez más a todos nuestros amigos que nos acompañan en el estudio de la palabra de nuestro Dios durante esta semana. Y estamos llegando a la parte final de lo que Mateo capítulo 5 en esta semana nos ha permitido estudiar, que ha sido el mensaje de Cristo Jesús bajo los pasos que Él mismo enseñó para que haya dicha en el corazón, para que un ser humano sea transformado, para que podamos encontrar el gozo y el sentido por el cual Dios nos ha permitido la existencia y la vida. Y es menester entonces abrir el texto bíblico en Mateo capítulo 5 y vamos a retomar la lectura desde el versículo número 1 hasta llegar a donde esta oportunidad vamos a meditar en su palabra. Y dice el texto: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en esta oportunidad Cristo Jesús está añadiendo ahora un siguiente elemento. Y ahora Cristo Jesús dice: felices, dichosos los pacificadores, aquellos que logran obtener la paz. ¿Y cuántos de nosotros en realidad anhelamos y es nuestro quizá mayor deseo tener paz en la vida, tener paz en el corazón, estar en paz con Dios, estar en paz con los demás? Sin embargo, el término paz para la humanidad generalmente significa ausencia de problemas, que no haya conflictos, que no haya guerra. Eso es paz según alguna definición de lo que el mundo enseña de lo que es paz. Pero en realidad, estimados amigos, el término paz que se ocupa en la palabra del Señor es diferente al concepto que generalmente se enseña de paz, como ausencia de problema, como ausencia de angustias, como un momento de totalidad tranquilidad. Y en este caso, el vocablo que ya sea en el hebreo se ocupa para paz es el término shalom. Y el término shalom, en la primera definición que nosotros encontramos, es seguridad o alguien seguro. Shalom, seguridad. También significa feliz o felicidad, significa bienestar y significa paz. Shalom. Pero interesante es notar también cómo en el término griego la palabra paz o el término eirene significa también paz, pero la primera de las formas como se interpreta este término, eirene, significa unir, significa reconciliar. Shalom significa seguridad, felicidad, paz o bienestar. Ahora, yo quisiera que al tener en mente lo que significa el término paz, unir, reconciliar, citarle lo que en segunda de Corintios, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, nos va a ir explicando con mayor detalle cómo es que la paz que Dios da en el término y concepto de unir se puede entender mejor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19, comparto con ustedes lo que dice la palabra del Señor. Y dice el texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El texto bíblico dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso es lo que hemos estudiado las noches anteriores, los momentos anteriores de estudio, donde el Señor nos ha estado instando a ir en esta ruta, donde el Señor nos invita para hacernos una nueva criatura. Y la oportunidad anterior nosotros veíamos cómo el Señor quiere quitar entonces la ceguera y darnos la visión de su obra en nuestra vida, limpiando nuestro corazón, y ahora nos presenta la reconciliación. Hacer la paz con Dios significa que podremos también hacer pacificadores con los que nos rodean. La paz que el Señor otorga es esa paz de reconciliarnos con Dios a través de Cristo Jesús, aceptándole a través del símbolo de su muerte, como ya hemos aprendido a través del santo bautismo. Pero es que el Señor no se va a detener ahí. Él quiere colocar paz en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ahora hemos de entender cómo es que esto sucede, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Así lo enseña la Biblia, así se representa en su palabra. Y usted puede ir conmigo a Primera de Corintios. Ahora retrocedemos en las páginas de la Biblia y vamos a ubicarnos en el capítulo 14, Primera de Corintios 14, versículo 33, donde menciona lo siguiente: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice el texto bíblico, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Isaías, describiendo cuando Cristo Jesús iba a nacer en este mundo, la primera venida de Jesús, dice el texto bíblico que está registrado en el capítulo 9, versículo 6, de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, dice el texto, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuando Cristo Jesús viene a este mundo, es conocido como el Príncipe de paz. Ya hemos visto Dios de paz, Príncipe de paz, y ahora vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 14, cómo añade a lo que ya en el Antiguo Testamento se había mencionado, y ahora en el Nuevo Testamento estamos viendo nosotros su cumplimiento. Esto es el relato del nacimiento de Jesús, quien ya Isaías había dicho que es el príncipe de paz. Lucas capítulo 2, versículo 14, cuando descienden los ángeles para traer las noticias a los pastores y a la humanidad que Cristo Jesús había nacido, dice el texto en el versículo 13, voy a retomar la lectura: y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando Cristo viene, entonces para la tierra hay buena voluntad y hay paz también. Es decir, habrá una reconciliación para este mundo con Dios. Ha llegado quien va a hacer esa reconciliación de los pecadores que habían sido rebeldes, desechando su consejo, desechando su voluntad, no siendo obedientes a sus preceptos, pero viene Cristo Jesús para pagar el precio del pecado, tomar el precio del pecado sobre él, y entonces su justicia se extiende para todo ser humano que, bienaventurado teniendo hambre y sed de justicia, le busca y acepta su sacrificio, porque Cristo mismo es la reconciliación. Ahora, Cristo Jesús, cuando nació, creció, comenzó su ministerio, él mismo dio la promesa para sus discípulos y para la humanidad entera. Podemos corroborar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, cuando Jesús habla a los suyos y les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora note lo siguiente, estimado amigo. Vimos que Dios es Dios de paz y que la paz entonces fue traída a este mundo a través de Cristo Jesús. Nace Cristo Jesús y antes que se fuera dijo Cristo Jesús: la paz os dejo, no me voy a llevar esa paz, yo he traído paz al mundo, al ser humano, y esa paz voy a dejarla. La paz os dejo, es más, dice el Señor, porque Él es Dios, mi paz os doy. Esa reconciliación, esa bendición, esa dicha, ese gozo, ese privilegio, lo que tanto anhelamos, Dios lo está otorgando. Mi paz os doy. Y aclara Jesús, no es como el mundo la da. No es la definición de paz que el mundo tiene. No es aquello de lo que se piensa que la ausencia de problemas, de dificultades, eso es paz. No, dice el Señor, mi paz os dejo. Esta paz os doy a vosotros. Por lo tanto, no tenga miedo vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No tengas temor. En realidad Jesús está diciendo, no tengas temor aún en las pruebas, aún en las adversidades, porque la paz de Dios, Shalom, significa seguridad, significa yo haberme reconciliado con Dios, haberme ahora en este caso aferrado a la mano del Todopoderoso, y no importando las circunstancias, yo voy a estar seguro en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, dice el texto que leímos al inicio, nueva criatura es. Las cosas viejas, los hábitos pasados, las cadenas que nos estaban atando, todo aquello ha quedado atrás. Ahora nosotros somos una nueva criatura. Hemos sido reconciliados con Dios. Podemos ver su maravilla actuando en nosotros. Estamos viviendo el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso nos da seguridad porque nos hemos reconciliado con el Señor y Él coloca su paz en nuestra vida a pesar que en nuestro derredor haya tormenta, haya dificultades. La paz del Señor es lo que Dios quiere colocar en nosotros, pero no se ha de obtener si no nos reconciliamos con Dios. Por eso, estimado amigo, que nos escuchas, que sigue la transmisión, es por eso que no todos pueden llegar y obtener esa bendición, no porque sea imposible de obtener, sino porque muchos de nosotros tenemos miedo de reconciliarnos con Dios. Y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, no se agite vuestro corazón, no tengas miedo, la paz que yo te voy a dar te asegura que a pesar de las adversidades, yo voy a estar contigo. Muchas veces nos da temor venir a Cristo Jesús y por eso estamos viendo ya un séptimo, octavo paso de venir a Jesús y muchos nos quedamos en el primero y muchos en el segundo. Decimos, yo le he pedido pero Él no me responde. Y cómo no, porque el tercer paso que nos guía en mansedumbre muchas veces no lo seguimos. Nos cuesta tomar una decisión y esta semana muchos que hemos entendido nuestra necesidad de Cristo hemos venido a Él para aceptarle. Pero estimados amigos, cuando Jesús dice, la paz que yo os dejo no es como el mundo la da, necesitamos entenderla. Y yo quisiera que junto conmigo podamos revisar ahora una historia, una evidencia, un hecho práctico de cómo la paz de Dios actúa en la vida del ser humano. Y quisiera entonces que vayamos a la ilustración, a esta historia que está también en el Evangelio de Mateo. Y vamos a tomar el capítulo 14 para comenzar el estudio. En algún momento iremos a Marcos para encontrar una evidencia textual que nos ayudará a comprender mejor el texto y la experiencia que vamos a leer. Sin embargo, el relato que nosotros tenemos se da un momento después de que Jesús ha alimentado milagrosamente a 5,000 personas. Y cuando Cristo Jesús hace este milagro, los discípulos pensaron que era el tiempo de coronar a Jesús. Y ellos dijeron, ahora es que lo vamos a hacer rey, porque ellos seguían su plan, su propio pensamiento, y querían ellos hacer su voluntad. Y Jesús les dijo entonces, Mateo capítulo 14, versículo 22, comienza el relato diciendo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca
e ir delante de él a la otra ribera. Interesante este punto. Ellos tenían que ir a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, dice el texto, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo, y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, no tengas miedo. Recuerdan lo que ya Jesús había dicho: no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. El ser humano siempre se llena de miedo, le da pánico, le da temor, le cuesta tomar decisiones, enfrentar las adversidades, el futuro incierto, muchas cosas que nos arrebatan la tranquilidad, el gozo y la dicha. Y ahora estos hombres están viviendo una experiencia especial, porque ellos han sido enviados por Jesús en la barca a la otra ribera, y ellos han estado navegando, de repente las olas comenzaron a encresparse porque el agua comenzó a agitarse por los vientos y no pudieron avanzar más, de tal manera que dice el texto que se quedaron en medio del mar. Se quedaron sin avanzar ni adelante ni hacia atrás, pero las olas seguían creciendo y cada vez más iban creciendo y golpeaban aquella barca, y los hombres que estaban ahí, pescadores la mayoría de ellos, con la experiencia que tenían, con la habilidad que ellos tenían, luchaban, mantenían a flote esa barca. Sin embargo, los seres humanos solamente intentaban mantener a flote la barca, pero no podían hacer nada ante la tempestad. Seguido de ello, entonces las fuerzas comenzaron a agotarse, porque la historia dice que ya era la cuarta vigilia de la noche, es decir, ya estaba a punto de amanecer también, y toda la noche ellos habían estado luchando, y ahora ellos estaban en medio del mar. Cuando Cristo Jesús se acercó a donde estaban ellos, dice el texto bíblico que llegando Cristo Jesús iba andando sobre el mar, sobre las aguas. Y cuando ellos vieron a Jesús andando sobre las aguas, ellos gritaron: un fantasma, dijeron ellos. Un fantasma, un espíritu. Quizá alguno de ellos pensó: es la muerte misma, porque nos está alcanzando. ¿Por qué ellos pensaron en fantasma? ¿Por qué ellos pensaron en la tragedia? ¿Por qué ellos pensaron en la muerte misma? Déjenme decirles por qué. Porque el mar tenía ya un símbolo para los judíos. El mar de por sí ya tenía un significado que aún en la Biblia aparece. Y quisiera que usted me ayude a entender el concepto de lo que las aguas o mar en este caso representa, y podemos nosotros sacar una lección importante para nuestra vida. Si vamos al libro de los Salmos, vamos a encontrar en el capítulo 18, versículos 16 y 17, la siguiente declaración de lo que simboliza el mar en el caso de lo que el pensamiento hebreo es. Salmo capítulo 18, versículo 16 y 17. Y escuche con atención lo que comparto con usted en la lectura. Envió desde lo alto, me tomó, dice el salmista, me sacó de las muchas aguas. Las muchas aguas. ¿Y qué significan las muchas aguas? Versículo 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Entonces ellos asociaban las muchas aguas, lo asociaban en este caso con un poderoso enemigo. Vea lo que ahora Salmo 32, versículos 6 y 7 dice también.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio. ¿Qué significan las muchas aguas? Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Me guardarás de la angustia. La angustia también es representada como las muchas aguas. En este caso, hacemos la asociación de las muchas aguas con angustia. Salmo 88, versículo 15 y versículos 16 y 17. Mire cómo aquí añade otro elemento que ilustra el pensamiento del hebreo, del judío, sobre lo que es el símbolo de las aguas. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado, dice el texto bíblico. Para el hebreo, el mar siempre es un símbolo de angustia, de desesperación, de problemas, aún la muerte misma. Ellos tenían asociados el mar como lo desconocido. Ellos tenían del mar un símbolo de donde el enemigo era quien tenía posesión. Y hemos visto que la angustia, el temor, la muerte y la desesperación son símbolos de las aguas, los problemas y las dificultades. Ahora ellos estaban en medio de las aguas, con aquella embarcación tratando de luchar, y ellos querían en este caso solución, pero no podían. Y en medio de las aguas, de ese símbolo que ellos tenían como lo último, como un desastre, como una desesperanza, aparece alguien caminando sobre las aguas. Y entonces ellos dijeron: estamos en medio del mar, ya aquí la muerte misma nos ha alcanzado, este debe ser un fantasma. Y ellos gritaron todos: un fantasma, un fantasma. Es necesario regresar ahora al Evangelio de Mateo capítulo 14 para continuar el relato y para observar lo que el Señor va a hacer para aleccionarnos, para enseñarnos lo que la paz de Dios es ya en una acción práctica en la vida del ser humano. El texto bíblico retomamos en el versículo 27, Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si tú eres, o si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dice Jesús. Ahora, amigos, el texto dice que cuando Cristo dijo: yo soy Jesús, no tengas miedo. Jesús ha hablado y ha compartido un mensaje de esperanza. Yo estoy aquí, dice el Señor, en esta tempestad. Las olas están agitadas, el viento está fuerte. El texto bíblico dice que Jesús iba sobre las aguas. ¿Qué significa esto? Significa que para Dios no hay problema más grande que Él. Significa que Dios está mucho más arriba de todo lo que es una angustia, una desesperación, un problema, un drama. El Señor está y no le afecta ningún problema porque Él es soberano y Cristo va caminando sobre las aguas. Ahora, Pedro hemos leído que dijo: si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. ¿Quién de nosotros